Bienvenidos estudiantes a nuestra segunda parte de la clase Noción de Tiempo. En la primera parte hablamos sobre la propia noción del tiempo, el tiempo y el espacio, la irreversibilidad del mismo y la línea de tiempo. Toca ahora hablar de las unidades de tiempo. Vamos a repasarlas. Un día, 24 horas. Una semana, 7 días. Un mes, 30 o 31 días. Un año, 365 días o 12 meses. Una década, 10 años. Un siglo, 100 años. Un milenio, 1000 años. Vamos a detenernos en una de estas unidades, el siglo específicamente, que se utiliza mucho en los libros de historia. Vamos a encontrar frases como a mediados del siglo XX o a principios del siglo XIX, y la duda que surge es a cuál año se están refiriendo. Vamos a partir del siglo en el cual nos encontramos, siglo XXI. El siglo XXI inicia el 1 de enero del año 2001. Seguramente le llegará la duda acerca de si inicia en el año 2000 o en el año 2001. Y para entender a su vez el por qué inicia en el 2001, hay que ir al siglo I de nuestra era. El siglo I de nuestra era inicia el 1 de enero del año 1. Evidentemente, para que cumpla los 100 años, debe ir hasta el 31 de diciembre del año 100. Entonces, el siglo II inicia el 1 de enero del año 101 y va hasta el 31 de diciembre del año 200. Si no comprende esto, porque se nota un poco enrevesado, entonces les presento una táctica para averiguarlo mucho más rápido. Voy a utilizar dos fechas emblemáticas de la historia de Venezuela. El año 1492, fecha en la que llega Colón a este continente. Colocamos entonces año 1492. Vamos a tomar las dos primeras cifras y les vamos a sumar 1. Eso nos va a dar que estamos en el siglo XV y lo expresamos de esta forma, siglo XV. ¿Cómo sonará esto en los libros de historia? A finales del siglo XV llegó Cristóbal Colón a estas tierras. Otro ejemplo, año 1810, grito de la independencia en Venezuela. Tomo las dos primeras cifras, le sumo 1, eso me da 19, estoy hablando entonces del siglo XIX. Esto no funciona para los años terminados en 00, allí es mucho más fácil porque entonces el siglo es el que está expresado en las dos primeras cifras. Por ejemplo, 1900, si es el que está expresado en las dos primeras cifras, entonces estoy hablando del siglo XIX. ¿Ok? Ahora, si el detalle es que no le plantearon el año, sino que les plantearon el siglo, vamos por ejemplo al siglo XVIII, yo quiero saber cuáles años están comprendidos en el siglo XVIII, voy a prescindir de los números romanos y digo entonces 18 menos 1, eso me va a dar 17, quiere decir que se trata de los años ubicados entre 1701 y el año 1800. De todas formas, chicos, les dejaré un material donde voy a ampliar esta explicación. Nos encontramos en el año 2020, pero este año transcurre en todos los lugares del mundo. ¿Qué pensaría si les digo que en otros sitios transcurre el año 5000 o el año 1000? Para esta explicación empiezo diciendo que el planeta se formó hace 4.6 miles de millones de años. El hombre apareció hace 2.5 millones de años. Allí corre un largo periodo conocido como la prehistoria que culmina con la invención de la escritura y da el paso a la historia, esta etapa llamada historia, que básicamente esta invención de la escritura ocurrió hace unos 5000 años.
Cito cada una de estas fechas para que tomen en cuenta que ninguna coincide con nuestros 2020 años en el calendario. La que más se acerca es la invención de la escritura y tiene una diferencia de unos 3000 años. Lo cual quiere decir que un hecho relativamente reciente marca el inicio de nuestro calendario. Y ese inicio es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por eso, en la línea de tiempo, encontramos que la cuenta es progresiva después del nacimiento de Jesucristo y regresiva antes. Suele generarse una confusión en esta línea de tiempo. Una muy famosa en las redes sociales tuvo que ver con una publicación relacionada a la estatua del Coloso de Rodas, que es una de las maravillas del mundo antiguo. Destacaba que esta estatua fue construida en el año 280 a.C. y destruida por un terremoto en el año 226 a.C. A primera vista, primero fue destruida y luego fue construida. Es la primera impresión que genera esto. Pero debemos tomar en cuenta que, si bien es regresivo, sigue siendo una historia secuencial. Vamos a sustituirlo para que se vea bien. Por ejemplo, el año 280 lo vamos a sustituir por el número 4 y el 226 por el número 1. Entonces, fue construida en el año 4 y destruida en el año 1. Ojo con esto porque la cuenta es regresiva, pero la historia sigue siendo secuencial. Volviendo al tema que nos ocupa, que es nuestra era, si nuestro calendario parte del nacimiento de Jesucristo, otro hecho en esas otras culturas ha de marcar el inicio de sus calendarios, por eso se encuentran en 5000 o en 1000 años. Pero este es tema que les toca investigar a ustedes, chicos. Espero si haya sido de provecho esta clase y bueno, nos vemos en nuestra video chat.